Bueno, acerca del crowdfunding. El objetivo del día de hoy, por lo general en una charla, viene mucha gente a dar cátedra y ese no es nuestro objetivo. Mi objetivo principalmente es tratar de entablar una conversación con ustedes para ver qué entienden y compartir lo que nosotros entendemos por crowdfunding. Eh, bueno, ¿alguien sabe lo que es el crowdfunding? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien opina diferente? Ujú, sí, sí. ¿Conoces alguna plataforma? Ya. ¿Alguien podría lanzar alguna otra idea de lo que es el crowdfunding? Bueno, me he dado cuenta que, bueno, no sé si notáis que tengo un poco de acento. ¿De dónde creéis que puede ser el acento? De España, ¿verdad? Pero bueno, les tengo que decir que soy chileno, pero llevo ya 15 años más o menos en España y me da un poquito de vergüenza, así que si notáis que estoy tratando un poco de controlar el discurso es porque, claro, se me arrancan a veces las muletillas y se me mezcla con el acento de acá, entonces quería pediros disculpas. He estado en España durante más o menos, como dije, 15 años y he estado en diferentes lugares. Estuve viviendo en Canarias, donde conocí a mi mujer. No sé si alguien conoce dónde está Canarias. Ya, allí no se habla como en España, allá se habla como si fuera Venezuela, entonces ya es como una mezcla un poco más complicada aún. Luego aquí mis amigos me están diciendo el pucha madre, no sé por qué será, no sé si será por una serie que están dando ahora de un chico que fue por unos días a Ibiza y que volvió hablando en español. Pues bueno, el tema está en que con un poco bueno, un poco de cerveza esto se me agrava, entonces ya es de mucha risa. Bueno, el tema está en que, bueno, nuestra intención, como decía, más que sentar una cátedra, es comentar nuestra experiencia o la experiencia de mi agencia en el mundo del crowdfunding y cómo hemos llegado a él. ¿Vale? ¿Alguno ha lanzado alguna vez algún proyecto en alguna plataforma de crowdfunding? Bueno, ¿qué es el crowdfunding? Bueno, como la palabra lo dice, es financiamiento colectivo. ¿Vale? Se junta una persona, bueno, un grupo de personas o una persona tiene una idea y la lanza a través de una plataforma que generalmente, bueno, está en internet y plantea una misión, que es desarrollar un proyecto o una idea y la gente que está en esta plataforma, que llega a ella, invierte o deja un dinero, ¿sí? Bueno, esto de alguna manera se ve un poco, digamos, apalancado y se ve potenciado por el tema de las redes sociales digitales, los micropagos y todo el entorno que nos lleva a socializar a través de Internet. Realmente es ahí donde está la explosión de este boom y la verdad es que es un tema bastante interesante porque las proyecciones de crecimiento del sector son súper importantes, tanto para el sector de la financiación privada como pública. Muchos gobiernos están tomando cartas en el asunto porque en algunos casos, y bueno, ya os contaré un poco el caso de España, se estaban escapando de las manos. Estamos hablando que, por ejemplo, una de las plataformas más importantes, no sé si alguien conoce Kickstarter, estamos hablando que está cerca de los 1.000 millones de dólares al año. Bueno, suena como, uf, es muchísimo dinero. Bueno, en resumen, ¿qué es? Tú lanzas una idea, la gente te da dinero o te lo presta y tú das algo a cambio. ¿Qué tipo de crowdfunding hay? Principalmente se dividen o los clasifican en 4 tipos. Uno es de donaciones, de préstamo el segundo, recompensa y de inversión. ¿Alguien más o menos percibe cuáles son las diferencias? ¿Sí? ¿Qué diferencias percibe? Sí, exacto. Eso sería como lo que le llaman el charity y la donación. Es como, por ejemplo, que ves a alguien en la calle pidiendo colecta,
tú echas una moneda. Aquí en realidad es algo similar, pero a través de una plataforma en 2.0. Estamos hablando que hay plataformas como, no sé si alguien conoce, Haz lo Posible. Es una plataforma donde ONGs, es decir, como Cruz Roja, lanzan proyectos y piden ayuda a través de microdonaciones. Es decir, esto en realidad la recompensa es un cachito de cielo, por así decirlo, ¿sí? El de préstamo, bueno, se puede decir que una de las primeras plataformas, que en este caso es Kiva, se lanzó en este rollo. Habla un poco de que tú prestas un dinero a una persona o a una agrupación, por ejemplo, para que, no sé, cultive una tierra en África o que desarrolle una escuela en Sudamérica. ¿Veis más o menos por dónde va? ¿Sí? De recompensa. De recompensa es cuando hay una persona o un equipo que se le ocurre una idea de hacer un super gadget o un producto y dice, para poder yo fabricarlo voy a ir a microfinanciación. Pide el dinero y después que desarrolla el producto te lo envía o lo vas a recoger, depende del caso. ¿Se entiende? Hay una recompensa. Y de inversión, que eso es lo que están llamando ahora crowdlending. Estamos hablando un poco del entorno de lo que sería capital riesgo, business angel, es decir, cuando una persona o una empresa desarrolla una idea de negocio y le pide a la masa que invierta en su negocio. ¿Sí? Tengo una duda con Sí, dime. la inversión. ¿Eso significa que, por ejemplo, si yo invierto en eso, pasaría a ser accionista? Sí, Ya, puede ser una fórmula. ya, pero ¿hay alguna forma en que no queden las personas en el de inversión como accionistas? Sí, esto un poco dependiendo de la plataforma, tú dices qué es lo que estás dispuesto a dar de... Es decir, también hay diferentes tipos de recompensa. Por ejemplo, puede haber en una crowdlending, puede haber una parte que sea una participación menor y en función de tu inversión puede que tomas mayor peso en tema de acciones o en participación del negocio. No sé si te respondo. Sí, vale. Principalmente este sector ha sido como tierra muy fértil para desarrollo de iniciativas con base artística, para políticos, la cinematografía, pequeños negocios e ideas tecnológicas. Estamos hablando de pequeños negocios, en este caso, por ejemplo, gente que no tiene mucho acceso a la inversión que dan los bancos o los business angels y que a través de este tipo de plataformas, con una idea interesante o atractiva, pueden conseguir cantidad de dinero relativamente pequeña. Temáticas principales acerca de la creación en crowdfunding, estamos hablando que es creación, estamos hablando de esto de cultura en general, tecnología, desarrollo de apps, prensa, literatura, proyectos sociales y medio ambiente. Son principalmente las áreas que abarca, que están saliendo los proyectos de crowdfunding a nivel mundial. Seguramente empezarán a entrar otros sectores, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que nosotros en nuestra experiencia, que igual es poca, nos hemos dado cuenta que los proyectos que más triunfan son los proyectos que de alguna manera revierten algo, una utilidad o algún beneficio hacia la sociedad y hacia el colectivo en general. Es decir, que son ideas un poco con un punto de responsabilidad social corporativa. ¿Les suena ese término, responsabilidad social de empresa? Vale, perfecto. ¿Cómo funciona esto principalmente? Pues bien, hay una serie de plataformas que ahora mencionaré. Escoge una, si no te gusta ninguna, hay empresas que han decidido ir directamente a la red sin ninguna plataforma y plantear el crowdfunding indoor, se puede decir, es decir, desde casa. Tú eliges la plataforma se queda con un porcentaje de lo que tú recaudes, que oscila más o menos entre el 5% de la recaudación total, y posteriormente, se hace la entrega de este dinero siempre y cuando, en algunos casos, llegues al objetivo. Nosotros principalmente como agencia, la experiencia que tenemos es con el crowdfunding de recompensa, ¿vale? Que suele tener algunos matices con los otros. El crowdfunding de recompensa muchas veces opera de que tú pides, por ejemplo, 1 millón de pesos y si en 60 días no has conseguido 1 millón de pesos, ese dinero, no, aunque sean 800.000 pesos, no te lo entregan porque no has llegado a la meta. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez cumpliendo el 1 millón de pesos, a ti se te paga, bueno, en este caso serían los 950.000 y los 50.000 se los queda a la plataforma de crowdfunding. ¿Se entiende más o menos cómo opera? ¿Sí? Bueno, aquí os coloco un ejemplo para que os deis cuenta cómo se lanza un proyecto en crowdfunding. En este caso es una plataforma que se llama Verkamin y este es un disco de un chico que se llama Yero Romero. Bueno, es bastante simple. Si se dan cuenta, aparece la descripción del proyecto, dice qué es lo que está buscando, que es lanzar su nuevo disco,
dice cuál es su meta, que en este caso eran 13.000 euros, que son en torno a los 9 millones de pesos. Dice lo que consiguió, luego aparecen las preguntas que también, la participación de las redes sociales, en este caso la gente que se mueve en las redes sociales es muy importante, porque esto le da un carácter de más viral. Y luego en la parte, por lo general, en la parte derecha, aparecen lo que serían un poco los regalos o los beneficios, lo que le das al mecena por la inversión. Siempre suele haber un escalado que parte de una cifra muy pequeñita, donde el crowdfunder te da las gracias y ya está, y quédate conforme. Y eso hay un escalado que puede ir subiendo a medida de la aportación que tú vayas haciendo, incluso que en este caso era que te iba a hacer un concierto a tu casa. ¿Sí? Es decir, me parece que eran alrededor de 500 euros lo que pedía, y él te da la posibilidad de ir a hacer un mini concierto. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Van viendo más o menos cómo opera? Plataforma más conocida en el caso de España, podríamos decir que está Mi Major Company, Berkami, Lánzanos y Goteo. Plataformas internacionales, las más conocidas, Kickstarter, Indiegogo, Priseo, Kiva. Sí, dime. Respecto a las plataformas internacionales, ¿yo puedo trabajar con plataformas internacionales o las que están en mi país? ¿Puedo trabajar con plataformas que estén en mi país? Sí, es una buena pregunta. Es decir, el tema, yo creo que una de esas de las cosas donde los gobiernos están poniendo un poco la vista, porque hay temas que empiezan, es decir, ¿dónde paga impuestos? ¿Sabes? También temas de propiedad intelectual, pero como te digo, es una buena pregunta. Si quieres la desarrollamos al final, porque tiene eso para tirar un montón, ¿vale? Incluso me parece que de aquí tengo un caso que quizás te despeja la duda. Plataformas en Chile. En Chile el tema está en que a mí me llama mucho la atención y para bien, el gobierno a través de Corfo está implementando y está apoyando mucho el tema del crowdfunding. Y en este caso he visto que en casi todas las plataformas que hay en estos momentos, que aquí me faltarán unas dos, yo creo que Ideame y alguna otra, está apoyando Brota, Cumplo y Let's Fans. ¿Conocen alguna de estas plataformas? Cumplo, vale. ¿Con qué relacionas a Cumplo, por ejemplo? Es que lo que pasa es que cuando partió Cumplo, porque Sí. yo lo seguí hace tiempo, Sí. Cumplo llegaba y entregaba el financiamiento, pero ahora pusieron varias reglas. Ya, claro. Pusieron el tema de las liquidaciones, que son las cartolas de pago. Sí. Ya, y antes no lo tenían. Claro. Entonces creo que están siendo un poco regulados, como usted decía, creo que tiene razón en ese sentido. Sí. Pero cuando ellos partieron entregando, uno subió un proyecto y entregaban Claro, es que ahí las lucas. la idea de negocio es un poco, como se dice acá en buen chileno, es cortar la cola. Pero claro, a medida que se va complejizando el sector, hay que ir a regularlo, ¿vale? Era más simple que pedirlo Sí. en el banco. ¿Cierto? ¿Quién más conoce alguna de estas plataformas? Brota. ¿Con qué lo relaciona? En general están yendo a hartos eventos de Startup Chile y cosas así, Sí. buscando posibles proyectos para ingresar, Ujú. pero Brota no es tan fácil ingresar, que hacen todo un seguimiento de antes y Sí. hay que certificarse antes de ingresar a la plataforma. Vale. Entonces, siendo que es una buena plataforma y que ya ha financiado algunos proyectos, no es fácil entrar. Vale. Ujú. ¿Alguien conoce Let's Fund? ¿Les suena de algo? Vale, Let's Fund también es una plataforma de crowdfunding, pero para proyectos de deporte. Específicamente lo que han hecho estos chicos es crear una plataforma para que los deportistas puedan pedir dinero a la masa. Y, por ejemplo, para ir a hacer el Dakar o para poder ir a revalidar un título al extranjero y cosas por el estilo. Es decir, el crowdfunding está abierto para un montón de objetivos, es decir, no solamente para el comienzo de una empresa, que es válido, pero también, como les mostraré o veréis más adelante, hay algunos ejemplos donde quizás no es necesario que sea una empresa que recién está comenzando la que ocupa esta herramienta, ¿vale? Se me nota mucho el acento, ¿verdad? Pero los mecenas, a los mecenas habitualmente en el crowdfunding de recompensa se ofrecen diferentes cosas. Por ejemplo, dependiendo del nivel de aportación que esté dando, puede ser tener el producto antes que nadie. En este caso los early adopters, que son la gente que le gusta tener primero las tendencias, es un buen nicho. En el caso de, por ejemplo, también en producto de forma exclusiva, también es un buen caso.
También te pueden dar el merchandising, lo típico, es decir, por una aportación de, digamos, por ejemplo, 10.000 euros, 10.000 pesos, te mandan a tu casa un jockey con una camiseta del proyecto. También te puede decir, aparecen los créditos, que en el caso, por ejemplo, de quiero hacer mi película, por X dinero te ofrezco a que aparezca en los créditos al final cuando ya termina la película, o incluso hay algunos casos donde te dicen, tú apareces en escena, ¿sí? Participar en el proyecto, cenas, fiestas, eventos, como lo que os comentaba recién en el tema de Yero Romero, que te iba a darte un concierto donde tú quisieras, y después pases privados, que en el caso de una película, por ejemplo, puede ser de que te inviten a la avant premiere, ¿sí? Bueno, eso sería todo. No, qué broma, que queda un poquito. Bueno, nosotros somos 1.300 gramos. Somos una agencia 2.0 que nos dedicamos a dar estrategias y herramientas de comunicación a empresas pequeñitas, pymes, y que, bueno, y que somos estos 4 tíos, chicos, gallos que están aquí, ¿sí? Ahora somos un poquito más. Bueno, nosotros creemos que realmente la responsabilidad social de empresas debe estar en el ADN de las empresas para poder presumir de ello. Entonces nosotros como agencia un poco decimos que nos encanta y nos apasiona lo que hacemos, lo amamos, es decir, nos gusta mucho lo que hacemos. Pero como queremos revertir parte de esto a la sociedad, nació un proyecto que se llama GoUp, es decir, desde el día cero prácticamente de constitución, que consistía en que parte de nuestra facturación de manera voluntaria nosotros la íbamos a destinar a un fondo de inversión social. Es decir, el 0, y algo por ciento se iba a una alcancía y esa alcancía se iba a ocupar para invertir en la sociedad, ¿sí? Y es como nace el proyecto GoUp. Este fondo social, este fondo de dinero, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con este dinero? ¿Cómo lo invertimos? Y como nos gusta hacer medios modernos y medios millennial, y bueno, dijimos, hagámoslo a través de crowdfunding. Y empezamos a escoger, bueno, a medida que íbamos facturando, porque al principio era casi nada, a medida que íbamos facturando más, íbamos eligiendo proyectos en diferentes plataformas de crowdfunding e íbamos haciendo pequeñas inversiones, ¿vale? Bueno, voy a mostrar el vídeo, que igual de esa manera queda. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca del proyecto GoUp? ¿Qué os parece? O sea, que ustedes tienen un crowdfunding, ¿cierto? No, es decir, lo que hacemos es sacar dinero de nuestra facturación y lo invertimos en crowdfunding. Ya. ¿Y eso, para eso hay que postular? Para este tipo de proyectos, sí, mira, nosotros lo que hemos hecho, entre los cooperativistas, que por cierto no les había comentado, nosotros somos una agencia cooperativa, somos una cooperativa de trabajo, es decir, la gente que va entrando, después de pasados 2 años, tiene la opción de ser cooperativista, es decir, sentirse propietario de la agencia también. Creemos que es muy importante. Lo que hacemos es que entre los cooperativistas y la gente que está trabajando, lanzamos ideas de qué proyectos nos gustan. También, por ejemplo, de gente que nos manda postulaciones. Lo llevamos a comentarios y votamos cuáles proyectos nos gustan y damos dinero. Bueno, acerca del tema de si es rentable o no. Esto en España ninguna agencia lo tenía. Y nosotros somos una agencia de este porte. Y nos ha dado una notoriedad que en definitiva nos ha generado mucha entrada de clientes. A través de este proyecto, bueno, hemos sido seleccionados para varias premiaciones. Pero al final de cuentas lo que te quiero decir con esto es que
partiendo de la base solamente por el hecho de revertir algo ya en la comunidad es bueno. Pero si después luego esto desarrollas una idea interesante, es súper notorio. Y a nosotros de alguna manera también nos ha generado más riqueza y conocimiento. Me explico un poco mejor. ¿Qué hemos obtenido con este proyecto? Hemos obtenido experiencia en el área del crowdfunding, una experiencia que no es de libro, es decir, muchas veces te encuentras con gente que, a ver, que está muy bien, pero que al final te das cuenta que es como que para eso mejor te lees un libro, ¿sabes? Hemos obtenido experiencia directa con proyectos de crowdfunding, hemos conseguido contactos, hemos ganado notoriedad en el mercado y hemos a la vez ayudado a la comunidad, que al final es lo más importante. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que con el conocimiento y el know-how que hemos adquiriendo, hemos empezado a desarrollar algunos talleres relacionados con crowdfunding. Y bueno, y en España ya, como les estaba diciendo, el gobierno y las administraciones están tomando en cuenta esto. Entonces hemos tenido una salida interesante acerca de temas de formación para personas que están interesadas en desarrollar proyectos en plataformas de crowdfunding. Principalmente, ¿qué impartimos? Nociones básicas, marketing estratégico a saco, cómo enfocar bien la idea, desarrollo de herramientas 2.0, es decir, la clave del tema de crowdfunding principalmente creemos que está en una buena comunicación en redes sociales, y analizamos casos. ¿Cómo los analizamos? Así como lo estamos haciendo ahora, o viene directamente gente que hemos invertido y les decimos, oye, en vez de darnos el concierto en mi casa, ven a darnos el concierto aquí al taller. Y la verdad es que ha sido una experiencia bastante interesante, incluso ya hay algunos proyectos, digamos, importantes que han salido de estos talleres. ¿Quién está interesado en lanzarse a plataformas de crowdfunding? Vale, aquí, bueno, un poco a manera de tip y muy brevemente les voy a comentar qué hemos detectado nosotros de gente que se ha lanzado a proyectos de crowdfunding y cuáles son los elementos claves. ¿Conoce el concepto de factores claves de éxito? ¿Les suena de algo? ¿De qué les suena? ¿Eh? Sí, hay un chico, un señor, un gallo, un tío que se llama Kenichi Omae y que es un estratega japonés. Y dice que todos los negocios en general tienen factores claves de éxito y que por lo general son poquitos. Y si tú controlas esos elementos, tienes mucha probabilidad de que tu emprendimiento salga adelante o tu proyecto o lo que sea. ¿Sí? Entonces, un poco para que veamos cuáles son los elementos clave de éxito en un proyecto de este tipo, os coloco un ejemplo un poco raro. Por ejemplo, una persona que se dedica a una explotación maderera, es decir, que se dedica a vender madera. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser sus factores claves de éxito? Es complejo de un poco llevar a la abstracción, ¿verdad? Pero dale un poquito a la cabeza, dale un poquito al coco. ¿Qué crees que puede ser? ¿Qué cómo? Ya, por ahí va, pero son elementos muy precisos. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, mira, para resumir, como vamos un poco apretados de tiempo, estaríamos hablando acceso a los recursos. Agua, sol. ¿Sí? El lugar, es decir, el tipo de árbol. Porque no es lo mismo plantar palmera en el sur de Chile que en el trópico. No sé si me explico. Son elementos clave, es decir, tengo la suficiente cantidad de agua para poder plantar ese árbol, tengo la cantidad suficiente de sol para ese tipo de árbol y el tipo de árbol. Y después vendrían los recursos, que estaríamos hablando la maquinaria, el recurso humano. ¿Veis por dónde va o no? ¿Sí? Es decir, si yo no controlo estos factores en este negocio, seguramente no me va a ir muy bien. Lo voy a llevar a un ejemplo más simple. Factores claves de éxito para un carrete. O para una fiesta o una marcha. Aquí la gente por lo general no se suele equivocar en nada. El lugar, vale. La música. El copete. El lugar, la música, el copete, la comida. Sí, sí. Y ya está. Es decir, tú tienes la gente, tienes la música, pero de repente donde iba a ser la fiesta te dijeron, mira que se me rompió una cañería. ¿Qué pasa con la fiesta? Muere. Al revés, tienes el lugar,
tienes a la gente ahí en la entrada y de repente te dicen que el DJ le pasó algo, que se le murió el gato. ¿Qué pasa? Pero también es un problema serio, ¿no? Tienes el DJ que lo quiere petar, tienes el lugar que es impresionante, pero se te olvidó mandar las invitaciones y no tienes no tienes a la gente. ¿Qué pasa con la fiesta? En este caso, se dan cuenta que son elementos clave, que por lo general son muy pocos. En el caso del crowdfunding, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser elementos clave? ¿La creatividad puede ser? Ya, sí, la creatividad es un elemento que tiene que estar en todo el proceso. Pero, ¿qué dijiste? La idea. ¿Qué más? No, pero sí tiene sentido lo que dices. ¿Cómo? Sí, tiene sentido el análisis y el planteamiento estratégico y operativo, pero va al elemento clave. ¿Qué otra cosa es clave? Idea. La plataforma. Sí, puede ser la plataforma, pero va más allá. No, pero a ver, ¿quién ha estado en Jump? ¿Quién ha hecho el proyecto? ¿Quién ha estado? Bueno, tienes una idea, pero ¿qué más necesitas? El equipo. El equipo, en este caso el emprendedor o el que tiene la idea. ¿Y qué otro elemento es clave? Digamos en este caso, para poder desarrollar la idea, es lo que sería la financiación. ¿Sí? En este caso, en el caso del crowdfunding, la financiación puede ser importante en que lo dimensiones bien de cuáles son tus requerimientos para poder sacar el proyecto adelante. La idea, acerca de la idea. Aquí este es un mensaje que les quiero dar. No hemos dado cuenta, por la experiencia que hemos tenido en los talleres, que las ideas que funcionan son las más simples. No hace falta que te inventes de nuevo otro Facebook. Nuestra sensación es que la idea está sobredimensionada. Es decir, que siempre hay emprendedores que tratan de encontrar como la piedra filosofal para lanzarse. Y no, muchas veces con que tengas una idea cotidiana que sabes que funciona y estructurarla bien y ejecutarla bien. ¿Veis por dónde va o no? Aquí, bueno, nosotros hablamos de lo que sería la pirámide o el triángulo del éxito o el triángulo del fracaso. Por lo general, el triángulo del fracaso lo que te quiere decir que aquí arriba, en la azotea, hay muchas ideas, pero poquito coraje. ¿Se entiende o no? En cambio, en el proyecto, en un triángulo de éxito, nosotros por lo general detectamos cuando hay una idea súper clara y enfocada. Y abajo hay mucho coraje. ¿Sí? ¿Veis? Disculpa, ¿cómo mide eso? ¿Cómo mide eso? Eso es difícil de medir, pero yo creo que son habilidades blandas que tú detectas en una persona cuando tiene de verdad una idea súper enfocada. Por eso tú lo haces a través, por ejemplo, ustedes entregan dinero viendo todas las postulaciones que están en las diferentes plataformas también. Sí, claro. Por lo tanto, ¿cómo tú, si no tienes el acceso a la persona, tú lo haces a través de lo que ellos escriben? Sí, es verdad, porque es que... Sí, exacto. Sí, es un buen análisis. Hay varios ejemplos que vienen después que yo creo que podríamos entrar por ahí, quizás te resuelven las dudas. Lo que pasa es que tú, cuando vas a invertir en plataformas, empiezas a leer qué tipo de proyecto es. Si de repente te está vendiendo muchas cosas, te das cuenta que no hay una idea muy clara de lo que te está tratando de invitar a participar. En cambio, cuando hay una idea súper clara, muchas veces esa idea clara te motiva o te anima a que colabores, porque son ideas tan simples. No sé si me explico. Luego, el equipo. El equipo, aquí nosotros hablamos de ser positivo, pero también ser lo suficientemente negativo para hacer un análisis crítico. Y aquí también decimos de ser soñador, pero también de ser realista. Es decir, está bien que seas soñador y que tengas ideas muy voladas, pero siempre luego pon un pie en la tierra y trata de aterrizarlo, porque quizás tú te entiendes perfectamente, pero a quien le vas a vender la idea no te va a comprender muy bien, ¿sí? En el caso del equipo, el equipo es súper importante la coordinación y la confianza que surja en él. Estamos hablando que habitualmente los proyectos en plataformas de crowdfunding duran 40, 60 días. ¿Sabían eso? Desde que tú lanzas el proyecto en la plataforma de crowdfunding, tienes un periodo de tiempo, en este caso de crowdfunding de recompensa, para cumplir el objetivo. Si lo cumples, te dan el dinero; si no lo cumples, no ganas nada. ¿Sí? Entonces, los tiempos son los que son.
Entonces hemos detectado algunos elementos que son, a la hora de desarrollar el proyecto, son súper importantes. Por ejemplo, ¿les suena la palabra procrastinación? ¿Les suena de algo? Vale. Esto nosotros nos hemos dado cuenta que proyectos exitosos suele ser equipos que están muy bien articulados, gente que se entiende, pero además de eso hay mucho trabajo y hay que hacerlo. Y tiene 60 días y se acabó. Y principalmente el trabajo está en generar acción comercial, en viralizar tú el proyecto a través de tus redes sociales. Porque aquí hay uno de los errores que trataremos más adelante. Muchas veces la gente piensa que la propia plataforma ya te va a dar una cantidad crítica de gente y no es así. Esto tú tienes que ya venir con una idea de cómo vas a viralizar la idea, es decir, cómo va a viralizar el proyecto. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? Y luego está el tema de la financiación. La financiación. Habitualmente cuando estamos hablando de proyectos de emprendimiento, los que han estado en Jump siempre hablan, bueno, en torno de emprendimiento se habla de las 3 F, ¿no? Que antiguamente era familia, los amigos, los tontos. Bueno, hoy en día esto ha cambiado. Esto con el tema de las plataformas de crowdfunding y los proyectos de crowdfunding ha dado un salto exponencial. ¿Por qué? Porque gente que quizás antes no tenía acceso a un tipo de financiamiento, hoy día sí lo tiene. Si de alguna manera en su idea transmite pasión en lo que quiere conseguir, la financiación la puede conseguir. Es decir, a ver, ¿alguien le suena la palabra millennial? ¿No? ¿A qué te suena? Son las generaciones más jóvenes. A ver, pero más o menos... En los 1990 y algo. Sí, 1982. La generación Y o globalist o le llaman millennial. Entonces, esto unido a lo que comentaba al principio, el tema del desarrollo de micropagos, las nuevas tecnologías, además de la necesidad de buscar recursos, unido con lo que son los millennials, es como los elementos perfectos para crear las condiciones para una tormenta perfecta. ¿Me explico mejor? Es decir, a ver, yo creo que más que explicarme mejor, os voy a mostrar un pequeño video donde se entiende que esto quizás tiene un elemento, bueno, más sociológico. Estamos hablando de que la forma de trabajar de un millennial, la forma de entender la sociedad es diferente. ¿Alguien ha visto este video? What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office, responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about.
Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible, I can do anything if I can just get a chance. and thus immediately live out the pleasures of this achievement. You want the money, you control the witness. I'll leave you lonely, don't monkey with the business. But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. It's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere.
For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry, we're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. A ver, yo cada vez que lo veo me dan ganas de salir corriendo. No sé si alguno de ustedes se ve reflejado en lo que dice allí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? De lo que vamos de charla, que ya estamos casi terminando, para dejar a Nicolás que nos cuente de Capital Semilla. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Cuando no se alcanza la meta en crowdfunding, ¿siempre el dinero se devuelve? Depende del tipo de crowdfunding. Por ejemplo, hay crowdfunding de donación que no. El de recompensa habitualmente sí se devuelve. Pero bueno, si me permite, para continuar después, al final más preguntas, yo hablaba de preguntas acerca del contexto. Del contexto en general, queda claro más o menos cómo ocurre todo esto. Tenemos gente que necesita recursos. Tenemos la tecnología, es decir, micropagos, redes sociales digitales. Y más esto se suma a un poco al cambio de mentalidad de la sociedad, dirigido un poco a lo que estábamos hablando de la conectividad, el ser más colaborativo. ¿Sí? ¿Veis por dónde va la idea? Nosotros nos hemos dado cuenta también que los proyectos por lo general que funcionan son gente que de alguna manera transmite confianza. Quizá es un elemento importante a desarrollar la confianza en los otros proyectos y no ser tan competitivo. Quizá en mi caso, como soy generación X, quizá voy por el lado más de competitividad, pero te das cuenta que siendo abierto y exponiendo tus ideas claramente, sin la necesidad, a ver, que no toda la gente te quiere copiar, así, porque muchas veces tu idea no es la super idea, tienes que ser consciente de eso. Entonces, muchas veces que tú cuentes tu idea, consigues que el grupo se involucre y que la gente, es decir, la base social, es decir, la masa, comprenda mejor lo que quieres decir, porque eres más transparente. Y de esa manera enganchas mejor, lo que le llama hoy el engagement, enganchas mejor a la gente con tu proyecto. Te visita, te ayuda a replicar, te retuitea, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a entrar con un par de casos. Tengo una pregunta. Sí. ¿Desde qué punto entro yo, desde qué punto de mi proyecto entro yo al crowdfunding? ¿Yo tengo que tener mi empresa ya constituida? No es necesario. Ah, ya. Pero si tengo que tener la idea registrada, no tampoco. Tampoco. Entonces, claro, el tema está en que una vez que entras en crowdfunding de recompensa, tienes que pensar que tienes 60 días o 40 días para lograr el objetivo.
Entonces, claro, si entras con, ay, ¿qué pasa si me copian la idea? Que no sé qué, que no sé cuánto. Son temas bastante sensibles, pero claro, nosotros invitamos a la gente que tenga más confianza. Que muchas veces, como decía antes, la idea está sobredimensionada y no hace falta que tú crees el próximo Facebook. Y como verán aquí, hay objetivos diferentes para cada tipo de empresa, incluso emprendedores. Este es un caso bastante curioso que se llamó el país de pandereta. Pandereta allá en España es de burlas, de risas, es como de chiste. Entonces justo fue en una época donde estaba la cosa muy movida en el tema político, con temas de diferentes cosas. Entonces una agencia de diseño, es decir, no eran unos emprendedores, se les ocurrió diseñar un pandero con la forma de España. Y dijeron, tenemos 130 unidades, es una cantidad limitada. Pues estos panderos volaron. Además, ¿qué consiguieron? El objetivo de ellos no era conseguir sacar adelante financiamiento para poder mantener su estudio de diseño, no, sino que el objetivo principal detrás de esto, ¿qué creéis que puede haber sido? ¿Probar un poco el crowdfunding? Sí, pero ¿sabes qué? ¿Cuál fue su mayor logro? Aparecer en todas las noticias, en todos los canales de España, porque tenía un fin noticioso. La publicidad, salir en televisión es muy caro. Imagínate un emprendedor, en este caso, que tenía su estudio de diseño, dijo, voy a lanzar esto, pero claro, sabía que esto iba a generar controversia, era quizás un tema delicado en el momento y claro, lo lanzó y le fue bastante bien. Nosotros en la agencia tenemos uno de estos panderos. Y bueno, ¿qué es lo que te dicen? Aquí te vienen a decir que son un estudio de diseño y que van a hacer pandero y que van a vender pandero. Lo voy a dejar hasta ahí porque estamos un poco pillados en el tiempo, pero en definitiva lo que te quiero decir con esto, que no necesariamente muchas veces el crowdfunding es para una empresa que está recién comenzando. Puede ser un elemento para conseguir notoriedad. ¿Sí? Luego, este caso también es bastante interesante, que en algunas zonas de España, bueno, aquí Chile es un país muy centralizado, en Santiago principalmente, donde está quizás casi la mitad de la población. En España ocurre otra cosa diferente, hay ciudades bastante grandes, más dispersas, pero luego los pueblos que están alrededor están vacíos. Hay pueblos que tienen 30 habitantes. Entonces lo que está ocurriendo con el tema de la crisis, se estaba moviendo lo que, no sé si conocéis el concepto de neoruralismo, que es gente que vivía en la ciudad, toma decisión de irse a vivir al pueblo, al campo. Y este proyecto, si te das cuenta, pedía 5.000 euros, que eran alrededor de 3,5 millones. Dijo, yo voy a empezar a hacer un taller o formación para gente que quiera volver al campo. Si te das cuenta, su objetivo, bueno, era prácticamente un proyecto de formación para personas que querían cambiar de estilo de vida. Entonces les daban consejos de cómo iba a ser su nueva vida, porque muchas veces esta gente que se va a vivir al campo piensan que van a vivir en la tranquilidad absoluta, pero no es así. Una vez que estás ahí te das cuenta de que eso es otra cosa, ¿vale? Otro proyecto, este es un proyecto de financiación, este es un caso de Romero. Este chico, yo creo que, bueno, tampoco, si queréis los vídeos os los puedo enviar para que analicéis los casos más en profundidad. Este lanzó su proyecto de crowdfunding y al día siguiente había conseguido el objetivo. La pregunta es, ¿por qué crees que consiguió el objetivo? ¿Porque la plataforma de crowdfunding era muy potente? Tú ya lo señalaste antes, que lo importante era tratar de viralizar el tema, por lo tanto tú tienes que mover tus contactos y los contactos de tus contactos. Exactamente. Es decir, este gallo llegó, agarró a toda su red social y les dijo, locos, por favor, ayúdenme, que quiero sacar mi disco y no quiero depender de una discográfica. Y a las 4 horas ya había conseguido la mitad de su meta. Pero claro, fue porque ya iba con una masa importante de gente que le acompañó hasta la plataforma. ¿Lo veis? Luego aquí hay otro caso que también es bastante interesante, que un poco topa con lo que decía la idea. Aquí no es necesario que te inventes el nuevo Apple o el nuevo Facebook.
Estamos hablando de una panadería. Unos chicos que dijeron, yo voy a recuperar, quiero hacer una panadería pero un poco especial. Quiero recuperar un pan que había antiguamente. Esta gente está perdida en un pueblo. Y si te das cuenta, lo que estaban pidiendo eran 800.000 pesos. Y consiguieron el doble casi. Es decir, lo que transmitían ellos era algo que lo hacían con tantas ganas y tanta pasión que al final lo que provocó que la gente le atrayera. No hemos dado cuenta que por lo general los proyectos donde transmites estas ganas de hacer cosas que realmente te estás dejando un poco la camiseta en la cancha, son los proyectos que mejor funcionan. Este es un caso muy peculiar. Estamos hablando de que han recaudado 13 millones de dólares. ¿Alguien lo ha visto? Esto lo que hicieron, se puede decir que fueron a dar una solución ideal. Es decir, cuando te mueras, si hay algo que te quieres llevar, es esto. Es decir, estamos hablando de que es un cooler que tiene de todo, el super cooler, que tiene para hacer los mojitos, que tiene radio, que tiene de todo. Entonces los tíos inventaron algo que fue tan necesario por la mayoría de los que ocupamos este tipo de artefactos, que dijeron, esto es la solución. ¿Lo veis o no? Como os digo, este también es un caso para analizar más en profundidad. Os dejo el enlace, os pasaré la presentación para quien la quiera, y si tienen preguntas me podéis preguntar, ¿vale? Luego, otra cosa que nos hemos dado cuenta, este no es un caso con el que hemos trabajado, pero sí hemos aportado dinero, es un caso absurdo, pero de lo absurdo que era el caso, viralizó. Y viralizó de tal forma que ha conseguido, por su receta se puede decir, de papas con mayo, ¿cuánto? 35 millones de pesos. Claro, y lo que él te decía, yo lo que quiero hacer es dar a conocer mi súper ensalada. Pero lo decía de una forma bastante ridícula. Entonces, claro, era tan de tontería que la gente de tonto empezó a colocar dinero. ¿Sí? Luego, así como podemos analizar casos de éxito, también hay casos de fracaso. Los fracasos quizás a veces son hasta mejores porque te permiten darte cuenta en qué estás fallando y te tienes que volver a levantar y volverte a caer y volverte a levantar para conseguir un poco lo que quieres. Que muchas veces es gente más fiable la que ha fracasado más veces que la que nunca ha fracasado. ¿Sí? No sé si me explico, porque de repente nunca ha fracasado, te la pega y no te paras nunca más. ¿Sí? En este caso, bueno, los dos proyectos fallidos que voy a comentar son el Cosmonauta. ¿A alguien les suena el Cosmonauta? A ver, ojo, aquí esto hay que tomarlo con pinza, porque como proyecto fallido no lo es tanto, porque consiguieron su dinero, pero aquí jugaron con fuego. ¿Qué les ocurrió? Tuvieron una crisis de reputación. Estamos hablando de que tú te estás lanzando a una plataforma y estás pidiendo donación masiva. Entonces, ten mucho cuidado con lo que dices por las redes, porque a la primera de cambio, toda tu masa se te puede volver en contra. Estos chicos querían hacer una película que se llama El Cosmonauta y fue uno de los primeros casos en España con más renombre. Estamos hablando desde hace, esto será 5 o 4 años. Y consiguieron más de $500.000 de euros. Y después lanzaron otro crowdfunding que se habían quedado cortos en 70.000 y los consiguieron a los 2 días. Lo que les ocurrió fue que una vez un chico les mandó un currículum, les mandó un currículum diciéndole, estimados señores, por la presente les quiero pedir que si necesitáis a alguien, me contratéis. Y uno de estos chicos del Cosmonauta dijo, oye, no, ¿cómo me vienes con esta carta tipo? Que de alguna forma igual tenía razón, pero lo que hizo él la publicó en las redes sociales y se burló de este chico que estaba postulando para decir, como fan de su proyecto, tenía aquí ganas de trabajar con él. Pero él lo ridiculizó en redes sociales. ¿Adivina qué le ocurrió? Que se le vino Toda la gente se le vino encima de cómo podía decir eso. Que la misma gente le está ayudando. Entonces... Exactamente. Entonces, esta gente, bueno, estaría muy contento que si alguno de ustedes lanza un proyecto por crowdfunding y triunfa, les pediría que mente fría, no se les suban los humos a la cabeza, por favor. Esta gente, el proyecto es muy bonito, se le subió el humo a la cabeza y dijo voy a hacer el chiste desenfadado y se le volvió en contra. Después hay otro proyecto que se llama HeroQuest. ¿Alguien conoce este juego? No. Es un juego de rol. Y este también es otro tema para cogerlo, para tomarlo con pinzas.
Esto es como Disney. Tú en diferentes países compras franquicias para tener la representación de la marca en cierto tipo de productos. Y estos chicos en España tenían la representación para hacer figuritas de juegos de rol. Las figuritas estas, ¿quién juega rol aquí? ¿Quién juegos de rol? ¿Se suena algo eso? Que a veces hay figuritas como de plomo, que en este caso son de resina. Bueno, ellos se dedicaban a hacer estas figuritas de resina. Entonces, se dieron cuenta que este juego iba a cumplir 25 años y nadie iba a hacer nada, porque la que tenía la marca lo tenía prácticamente como producto aletargado, ¿sí? Entonces estos gallos dijeron, pues esta es la mía, voy a lanzar un crowdfunding para celebrar el 25 aniversario del juego y voy a hacer una extensión de figuritas. Y bueno, lo que les pasó es que lo lanzaron en Berkami, en Estados Unidos, y no tuvieron en cuenta el tema de la protección de propiedad intelectual. Recaudaron alrededor de $500,000 que al final no se les entregó. Ellos tenían el registro de la patente en España, pero no en Estados Unidos. ¿Lo veis, no? Estos chicos luego lanzaron el proyecto en Lánzanos, en una plataforma española, que era así donde tenían la propiedad de la marca, y al final consiguieron también un poco más de dinero que eso, pero bueno, lo colocamos caso de fail por el tema de que no tuvieron en cuenta el tema de la protección intelectual. Y bueno, ya para terminar, bueno, les dejo algunos tips aquí interesantes. ¿Cuánto pedir? Pues un coste base, siempre tener en cuenta la recompensa. Muchas veces proyectos fallan porque no tienen en cuenta cuánto sale la recompensa o enviarlo al domicilio de la persona y al final te quedas poniendo dinero de tu bolsillo. El 5% también tenerlo en cuenta que se le paga a la plataforma, que va entre el 5 y el 8%. Luego, la comisión de PayPal, también tenerla en cuenta para dimensionar las necesidades de recaudación. Y el 5% de cualquier otro gasto. Nos hemos dado cuenta que algunos proyectos fallan porque no han tenido en cuenta esto. Quizás son muy exitosos, pero al final terminan perdiendo dinero. Pros, son plataformas habitualmente de muy fácil uso para la gente que está metida en entorno 2.0. Es como dar de alta el perfil de Facebook. Segmentación de plataformas por tipo y proyecto. Hay de ONG, hay de proyectos culturales, hay de startup. Solo necesitas PayPal, en este caso de las de recompensa. Siempre busca el efecto viral, encuentra financiación y, bueno, y ten cuidado con el tema de la propiedad. Contras. Pueden ser, hablamos ya, quizás no tanto, hay plataformas como Crowdcube, una plataforma inglesa que ya está en 40 millones de libras al año. Pero claro, estamos hablando de crowdlending, de inversión. Pero habitualmente en de recompensa estamos hablando de cantidades pequeñitas. Es imprevisible, por lo que decía, que de repente uno a la masa no sabe cómo se va a comportar. Hay que trabajar mucho, esto no es colocar el proyecto en la plataforma y hasta luego, Luca. Y después, si consigues la inversión, el 100%, te lo dan. Si no, para la casa. Muchas veces lo que hacen algunos proyectos es tener guardadito alguna cantidad de dinero. Igual quizás como en los casos cuando vas a una subvención de Corfo, que te piden una parte, entonces tú tenla guardada. Por ejemplo, suponte que a 2 horas o a 4 horas de llegar a la meta y en vez de conseguir 10.000 euros estás en 9.000. Pues te toca poner esos 1.000 que faltan, ¿sí? Para no perder los 9.000. Y bueno, claves, con esto termino. Generar confianza, os invitamos a ser muy transparentes, no penséis que todo el mundo os quiere copiar, que no es así. La trazabilidad del dinero es muy importante, decirle a la gente qué se hace con el dinero. El estilo de la comunicación es clave, la mayoría, es decir, el 60% de los proyectos que salen a Kickstarter fracasan. Y está un poco el análisis, es que es por una falta de estrategia de la comunicación. Es decir, que no han desarrollado una buena estrategia de comunicación en redes sociales. Y bueno, la creatividad de la recompensa, como habéis visto en algunos casos, solamente por la creatividad han triunfado. Aquí hay algunos datos que si los queréis os los puedo enviar. Y bueno, ya para terminar, bueno, la idea que os quiero dejar es que concentrar ideas creativas, gente creativa, para crear una cultura un poco más abierta y colaborativa. Y que al final sí, la tecnología puede seguir reinventando los negocios, pero que al final son las relaciones entre las personas, las buenas relaciones, las que hacen que los negocios realmente tengan éxito. Y en este caso, en el crowdfunding no es diferente, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, a mí me habría gustado seguir charlando. Mira, yo el concepto de crowdfunding lo encuentro bonito y romántico. Sí. De hecho, lo voy a implementar en mi empresa. Y
Sí. el que yo le dé, y quiero, de mi porcentaje, quiero sacar una tajada para financiar crowdfunding. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un servicio que me da la impresión que lo vamos a cobrar caro. Tiene alguna característica de coaching, pero nosotros queremos implementarlo a personas, por ejemplo, en lugares de escasos recursos y todo el cuento. Y Vale. me gustaría que esa parte del crowdfunding fuera destinado a ese... Sí, el tema que comenta es interesante y tiene su intríngulis, tiene su... Si te parece, para dar paso a Nicolás, que ya estamos pillados en la hora, te respondo a la pregunta, si quieres, al final de Corfo. ¿Te parece bien? Para no quitarle tiempo. Lo mismo a los demás, si tienen preguntas, dudas, yo voy a estar hasta el final de la exposición de Nicolás, me preguntáis, sin ningún problema, ¿vale? Pues bueno. Claro, depende de lo que quiera. A ver, si vas a crowdlending, claro, el inversor te va a pedir cosas y te va a pedir que sea rentable y que le demuestre de alguna manera con números que eso es una inversión. Si es donación, un poco vas a tener que ser transparente y decir que ese dinero lo vas a destinar sin ánimo de lucro. No sé si me explico. Pero bueno, si quieres te comento algunos casos que se parecen al tuyo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta rápida? Para problemas sociales. También hay proyectos, por ejemplo, hay plataformas como, ¿cómo era? Se me olvidó ahora. Si quieres te lo apunto ahora, que es una plataforma especialmente para organizaciones sin ánimo de lucro. Haz lo posible se llama, ¿vale? Pues bueno, chicos, gracias por escucharme y encantado de estar acá, ¿vale?